Yo creo que la nueva Constitución lo que hace es garantizar los derechos a la sociedad en plural, a todas las diversidades, partiendo porque estas sociedades, toda la diversidad existente de todos los pueblos, todas las personas, hemos vivido toda la crisis de lo que fue no tener derecho. El endeudamiento, las pensiones, impresionante como estamos en esta situación. Si jubilamos no nos alcanza ni siquiera para pagar dividendos de nuestros departamentos, que todavía ni siquiera compramos. Entonces, está centrado en garantizar los derechos sociales y, por otro lado, el Estado es laico. El Estado es laico y todo lo que tiene que ver con cuestiones de religiones, la escuela pública va a promover el laicismo del Estado, del pensamiento. Esto porque para no entrar a favorecer ningún tipo de religión. Entonces, nosotros tuvimos la experiencia como pueblo originario cuando instalamos la discusión del buen vivir, fue de que otros abogados entendieran de que esto era religioso. Por lo tanto, no podía entrar, y ese fue nuestro problema, porque nos costó introducirlo, porque en un comienzo lo habíamos puesto incluso en nuestras lenguas indígenas, y no fue posible, hasta que buscamos, después lo dejamos tan escueto y profundo como aparece en ese texto. ¿Por qué el buen vivir no es un pensamiento espiritual, sino es un modelo de sociedad? Responde a un modelo de sociedad, donde ese modelo de sociedad no está basada en la explotación de la naturaleza ni del ser humano y no solamente centrado en el desarrollo económico. Entonces hay que entender el buen vivir como un modelo de sociedad que es distinto a un modelo del cual nosotros venimos, que es el Estado neoliberal. Desde esa mirada, la escuela, ¿qué puede hacer? Bueno, tenemos otro elemento, que es el principio de interculturalidad. O sea, ¿qué significa la interculturalidad? Que se diferencia de la multiculturalidad, porque la interculturalidad tiene que ver con el respeto al otro como legítimo otro. O sea, cualquiera sea el otro, es tan legítimo como yo. No es superior ni inferior, ni tiene más derecho, ni yo tengo más derecho. Simplemente somos seres que necesitamos esta interdependencia de colaboración y aprender del otro. Entonces, si ese es el principio constitucional, la interculturalidad, todo el sistema educativo va a tener que asumir al otro como legítimo otro, y eso por cuanto sus derechos, por cuanto sus saberes. Entonces, de plano, la educación superior, como toda la educación general, tendrá que incorporar ese principio y se tendrían que pluralizar las enseñanzas en cuanto a incorporación de distintos epistemes de conocimiento. Y ahí puede entrar los conocimientos indígenas. El profesor habló de la meditación. Aquí nosotros estamos muy lejos de hacer meditación, pero hay tanta sabiduría, a lo mejor se va a ampliar a ese nivel. Eso va a depender de quienes implementen la Constitución, pero el derecho está garantizado para que entren los diversos epistemes como fuente de saberes. La ecología de saberes se dice en este momento en la literatura en Latinoamérica. Se habla de ecología de saberes. Así como existe la ecología de donde cada planta, cada insecto son necesarios, así también los saberes son necesarios. Entonces, y ahí vamos a tener acceso a conocer cómo piensa una cultura y cómo se piensa otra cultura, y eso va a responder de alguna manera a este vacío espiritual donde nos encontramos, pero también entender de que pueden haber otros modelos sociales, otros modelos culturales, otros modelos económicos.
¿Cómo la educación se beneficia de lo intercultural bilingüe? En la misma dirección, porque la interculturalidad es un principio y porque Chile es un Estado que tiene un principio que es el plurilingüismo. Chile era un Estado monocultural, monolingüe. Aunque no lo decía la Constitución, era lo que se practicaba. Pero las lenguas indígenas hemos resistido y las mantenemos vivas. Y por lo tanto, para hacer esta comunicación con el otro necesitamos conocernos nuestras lenguas y todas las lenguas responden a la condición humana. Mi cerebro se desarrolla en mi lengua. Por lo tanto, impedirle al otro que no desarrolle su lengua es impedirle su desarrollo cognitivo. Entonces, desde esa base estamos hablando, de que las lenguas forman parte de los derechos humanos fundamentales. Nosotros tenemos una larga trayectoria de defensa de los derechos humanos basada en la defensa de la vida por la dictadura y no habíamos integrado la defensa de los derechos lingüísticos. Y por eso que instalamos la defensa de los derechos lingüísticos, donde también entran las lenguas de señas, porque las lenguas de señas son idiomas igual que los otros. Tienen su gramática, tienen su forma de construir, y son 3 millones, hay una cifra bastante abultada de personas que usan la lengua de señas. Y también sirven para expresar el mundo. Entonces, todas esas lenguas tienen derecho, y Chile va a poder enriquecerse de todas las lenguas. Y tal vez ya lo tenemos porque el español chileno es un español enriquecido por las lenguas originarias y nosotros no lo sabemos. Muchas veces tenemos introducidas la fonética, estructura que la tenemos introducida y solo ahora nos vamos a dar cuenta que no estábamos tan separados porque hemos estado influenciados unos con otros. Entonces, pero las lenguas van a poder estudiarse y los chilenos no indígenas van a poder aprender una lengua indígena si se instala finalmente esa ley, porque la Constitución se va a implementar con leyes y va a depender de los que implementen las leyes para que esto se transformen en leyes. Pero el derecho de que seamos plurilingües, de que hablemos más de una lengua, ya está instalada. Ya no, constitucionalmente ya no podríamos ser monolingües, tendríamos que ser más de una lengua. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque el mundo estamos todos contactados y tener más de una lengua significa tener más lenguaje, tener horizontes culturales más amplios, tener menos racismo y discriminación frente al otro. Yo vengo de un mundo bilingüe, de hogar, y experimenté de chica esto, y mis padres también. Ya tenían asumido que otro podía hablar con otro idioma. Y eso los chilenos no lo tenemos instalado, pero ahora vamos a poder hacerlo. Entonces ahí es que se va a beneficiar la educación intercultural. Todo Chile se beneficiaría de ese modelo educativo y una de las primeras reformas que se tendrían que haber en la educación, yo creo, tiene que ver con esto de la naturaleza. Tenemos que aprender a cuidar las plantas, saber, no sé, cómo cultivar una flor, porque muchos no lo sabemos. ¿Y cuándo vamos a aprender a amar a la naturaleza? Cuando entendamos su ciclo y cómo de uno depende de que el ciclo se realice. Y si nosotros no nos comprometimos, el ciclo no se realiza. Entonces, va a ser bonito después, una vez que se apruebe la Constitución, cómo la ciudadanía va a participar de la implementación de las nuevas leyes, porque también se amplió la democracia. La democracia no es solo representativa, la democracia va a ser participativa. ¿Qué significa eso? Que ustedes en sus comunas, si ustedes quieren que el Limache adopte una lengua indígena, ustedes pueden juntarse y armar su norma, su ley, y pedir la lengua indígena que quisieran aprender en este lugar, por ejemplo. Entonces, porque le da poder a la ciudadanía para plantear sus normas locales. No solamente el Parlamento va a estar haciendo las normas, sino que la ciudadanía también. Entonces nos da posibilidad de que nos movilicemos todos y cada uno con su necesidad y diversidad vamos a estar alimentando esta nueva Constitución. Porque como les digo, el paraguaso de los derechos ya está resguardado.
y lo demás, la implementación le corresponde a la ciudadanía.